Hola a todos, bienvenidos a italianofacil.lib. En la lección de hoy hablaremos del imperfecto en italiano. Pero antes de continuar, vamos con los saluditos. Gracias a todos ustedes por su atención. Comenzamos. ¿Qué es el imperfecto? El imperfecto es un tiempo verbal que se usa para hablar de situaciones o acciones continuativas en el pasado. Por ejemplo, Sara studiava matematica tutti i pomeriggi. O sea, se habla de cosas que sucedieron en el pasado, pero que se repitieron con mucha frecuencia. Sara no estudiaba matemática una vez, más bien cada tarde. Marco e Pietro erano compagni di scuola. Marco e Pietro erano compagni di scuola. O sea, que Marco y Pietro en el pasado al menos fueron compañeros de clase por un año, si no más. Recuerda, l'imperfetto se lee así en italiano. Se usa para hablar en el pasado de acciones o situaciones que se repitieron frecuentemente. L'anno scorso guardavo la partita ogni domenica. L'imperfecto también se usa para hablar de cosas que sucedieron contemporáneamente en el pasado. O sea, que se usa para indicar una acción mientras se está realizando otra. Por ejemplo, mentre dormivo, squillava il telefono. Fácil, ¿no? Mientras dormía, el teléfono repicava o sonava. Mentre andavo in farmacia, ho incontrato Eric. O sea, que se cumplen dos acciones contemporáneamente en el pasado. ¿Cómo se forma el imperfecto? ¡No lo so! Es bien fácil. Basta quitar la desinencia de los verbos que terminan en are, ere, ire. Por ejemplo, en este caso, usamos la desinencia are y la sustituimos por avo, avi, ava, desde la primera persona al singular hasta la tercera persona al singular. Y avamo, avate, avano, desde la primera persona al plural y la tercera persona al plural. Hagamos la conjugación usando un verbo con la desinencia o terminación en are, con el imperfecto. Usamos el verbo guardare. Io guardavo. Tu guardavi. Lui, lei guardava. Noi guardavamo. Voi guardavate. Loro guardavano.
Si usamos la desinencia o terminación ere, debemos usar al puesto de ere las desinencias evo, evi, eva, desde la primera persona al singular hasta la tercera persona al singular. Y évamo, évate, évano. Conjugación al imperfecto, usando los verbos que terminan en ere. Por ejemplo, vedere. Io vedevo. Tu vedevi. Lui, lei vedeva. Con los verbos que terminan en ire, usamos las desinencias ivo, ivi, iva, desde la primera persona y hasta la última persona al singular. Y desde la primera persona hasta la tercera persona al plural usamos ivamo, ivate, ivano. Conjugación de los verbos ire al imperfecto. Por ejemplo, verbo sentire. Io sentivo, tu sentivi, lui, lei sentiva, noi sentivamo, voi sentivate, loro sentivano. En la descripción del video te dejaré un link donde podrás conjugar los verbos en italiano a tu antojo en todos los tiempos verbales. En fondo a la página encontrarás la traducción del verbo que estás conjugando, ya en automático. En el menú a tu izquierda, encima a la página, encontrarás una variedad de idiomas para que puedas hacer tus conjugaciones, no solo en italiano. Coniugazione.it es el sitio fácil de usar para tus conjugaciones. Attenzione, el verbo essere no sigue la regla que vimos anteriormente. ¿Qué dijiste? Con el verbo essere debemos decir io ero, tu eri, lui, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Por ejemplo, io ero molto innamorato della matematica. Tu eri sempre in ritardo. Lui, lei, era molto allegro, allegra. Noi eravamo pazzi da giovani. Voi eravate così uniti. Loro erano in guerra sempre.
Practica con estos ejemplos y diviértete creando oraciones. ¿Te recuerdas cuándo usar el imperfecto? No. Ok, no te preocupes, te lo explico de nuevo y más aprofundido. 1. Se usa para la descripción de personas, cosas, lugares, sentimientos o situaciones. Por ejemplo, la casa era piccola e non aveva il giardino. Sara era molto socievole. Quiere decir que Sara era muy social y que esa era su forma de ser. Y quién sabe, tal vez lo siga haciendo. 2. Para hablar del pasado en una acción que se está realizando en el momento que sucede otra. En estos casos se usan en italiano los adverbios mentre e quando. Por ejemplo, il mio nonno, quando guardava la TV, si addormentava. Mentre guardavo la partita, è arrivato Eric. Tres. Para hablar de acciones habituales, continuativas o repetitivas en el pasado. Por esempio, io e mio padre andavamo ogni venerdì a pesca. Ogni settimana andavo dalla mia nonna. 4. Se usa para pedir algo, para hacer una pregunta o para proponer algo en manera educada, conocido como l'imperfetto di cortesia o di modestia. Por esempio, volevo chiederti se domani riesci a tenermi il bambino, per favore. Pensavo di invitare i miei fratelli a cena stasera. Este es un modo muy gentil y educado de expresar tus pensamientos o necesidades usando el imperfecto en italiano y se usa muchísimo. Otros dos casos donde se usa muchísimo el imperfecto, pero que gramáticamente no es correcto, es cuando decimos se sapevo che venivi a trovarmi, ti preparavo qualcosa di buono da mangiare. Dicho en esta forma, en la gramática italiana no es correcto, pero se usa en el hablado y se usa frecuentemente. El modo correcto de decir la frase anterior es se avessi saputo che venivi a trovarmi, ti avrei preparato qualcosa di buono da mangiare. Te parecerá extraño, pero gran parte de los italianos usan el modo incorrecto que te enseñé antes. Porque esta es la respuesta más rápida cuando alguien te llega de sorpresa. Pero yo te enseño la regla de la gramática. Ahora comprendo todo. Se dice se avessi saputo che. El modo errado, pero que también se usa, es se sapevo che. En la práctica hablada es más fácil que te venga de decir se sapevo che venivi, pero en la gramática escrita debes absolutamente escribir se avessi saputo che venivi. Es claro que una vez que vivas en una ciudad italiana, seguramente te acostumbrarás a usar el modo de hablar de esa ciudad, porque cada ciudad italiana tiene su modo de hablar. Pero es importante que aprendas el italiano correcto como debe ser. El último modo de usar el imperfecto se usa en lugar del pasado condicional, o mejor dicho, como un futuro en el pasado. Non capisco niente. Por ejemplo,
lo sapevo che vincevi la gara. Aunque si gramáticamente no es correcto, este es el modo más usado en estos casos. El modo correcto sería: lo sapevo che avresti vinto la gara. Pero como dije antes, depende de cómo lo quieras usar, si al modo correcto o el modo incorrecto, que es el más usado por los italianos. Lo sapevo che vincevi. Imperfetto, pero más usado. Lo sapevo che avresti vinto. Correcto, pero usado con poca frecuencia. Hasta aquí la lección de italianofacil.ly. Recuerda que el imperfecto se usa para hablar del pasado y es muy parecido al pasado próximo que ya conoces. En la próxima lección hablaremos de la diferencia entre el pasado próximo y el imperfecto. Así no tendrás duda al momento de usar uno o el otro. Gracias por seguir italianofacil.ly.